acerca de estos dos temas, la temperatura y la presión crítica. Como podrás ver, la temperatura y la presión crítica son condiciones especiales de temperatura y presión. La temperatura crítica se refiere a aquella temperatura por arriba de la cual la fase gaseosa no se puede licuar, independientemente de la cantidad de presión que se aplique. Imagínate que aquí tenemos nuestras moléculas en estado gaseoso y tenemos una temperatura mayor a la temperatura crítica. Entonces, pues por más presión que nuestro amigo Scrat ejerza sobre las moléculas, no va a lograr condensarlas para que se licúen. Por ejemplo, si tenemos el hexafluoruro de azufre, su temperatura crítica es de 45.5 grados Celsius. Aquí lo tenemos en forma líquida. Tenemos una temperatura que es menor a la temperatura crítica. Sin embargo, si ahora la temperatura es mayor a la temperatura crítica, ahora el hexafluoruro de azufre estará en forma gaseosa. Si disminuimos la temperatura y llegamos a una temperatura menor a la temperatura crítica, observaremos cómo se empieza a formar una especie de vapor. Esto sucede porque las moléculas se están encontrando unas con otras, las moléculas gaseosas, y vuelven a formar lo que es el líquido nuevamente. Ahora bien, vamos a hablar de la presión crítica. Esta es la presión mínima que se debe de aplicar para licuar un gas en la temperatura crítica. Es decir, si nos situamos en la temperatura crítica, la mínima presión que yo requiero para poder hacer que este gas pase a la fase líquida. Aquí tenemos algunas temperaturas y presiones críticas, desde el agua hasta el oxígeno molecular. Todo esto está gobernado directamente por las fuerzas intermoleculares. De esta manera, moléculas más polares, como el caso del agua, que inclusive pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas, pues podemos observar que contiene una mayor temperatura crítica y por ende una mayor presión crítica. En el caso de moléculas no polares, por ejemplo el hidrógeno, pues observamos que tenemos una menor temperatura y presión crítica. Y finalmente, para moléculas o átomos, en el caso de mercurio, que presentan el enlace metálico, pues es muy alta la temperatura crítica y por tanto es muy alta la presión crítica. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema.